Lo que Hwang In-yeop ocultó durante todos estos años no es lo que te contaron en entrevistas ni lo que viste en pantalla. En este video vamos a adentrarnos en una historia rodeada de misterio, rumores persistentes dentro de la industria del entretenimiento coreano y momentos polémicos que han dividido opiniones entre sus fans más fieles. Desde decisiones inesperadas en sus primeros pasos en la actuación hasta supuestas tensiones detrás de cámaras y situaciones que nunca fueron aclaradas públicamente, todo lo que se ha mantenido en silencio empieza a salir a la luz. ¿Es realmente la imagen perfecta que todos conocen o hay una versión mucho más compleja detrás del brillo de la fama? Quédate hasta el final porque cada detalle va construyendo una verdad que pocos se atreven a contar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Es importante porque tu suscripción ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar estos videos a más personas interesadas en descubrir lo que normalmente no se dice en la industria. Dale también a me gusta para apoyar este trabajo y permitir que sigamos creando investigaciones como esta. Hay un momento en la vida de ciertas personas que funciona como un punto de inflexión silencioso, uno de esos instantes que no se anuncian con ninguna fanfarria y que no se reconocen como importantes en el momento en que ocurren sino solamente en retrospectiva, cuando el tiempo ha depositado suficiente distancia como para permitir que los contornos de ese momento se vuelvan visibles con la claridad que la proximidad siempre impide. Para Hwang In-yeop ese momento, o más precisamente esa serie de momentos acumulados a lo largo de un periodo de tiempo que fue más largo y más difícil de lo que la narrativa de su éxito eventual tiende a sugerir, fue el periodo en que comenzó a entender de manera concreta e irreversible que su camino dentro de la industria del entretenimiento coreano no iba a parecerse al camino de los actores con quienes inevitablemente se comparaba cuando buscaba referencias sobre cómo podría desarrollarse su propia trayectoria. No porque su talento fuera inferior al de ellos, no porque sus ambiciones fueran menos legítimas o menos merecedoras de realizarse, sino porque había factores en su situación específica, factores relacionados con el momento en que había llegado y con las características que la industria valoraba en ese momento particular, que hacían que el tipo de ascenso directo y relativamente rápido que había observado en otros actores de su generación no fuera una posibilidad realista para el de la misma manera que lo había sido para ellos. Ver cómo actores más jóvenes conseguían oportunidades mientras él seguía en ese espacio intermedio, suficientemente visible para tener una idea de lo que quería alcanzar pero no suficientemente establecido como para alcanzarlo con la consistencia que su esfuerzo debería haber merecido. Es el tipo de experiencia que hace cosas específicas y no siempre amables a la manera en que una persona se ve a sí misma y a la manera en que lee las señales que el mundo le devuelve sobre su propio valor. Porque la comparación constante, especialmente cuando las conclusiones de esa comparación parecen ir consistentemente en una sola dirección desfavorable, tiende a construir narrativas internas sobre el propio valor que son extraordinariamente resistentes a la evidencia contraria, que se instalan en el sistema de creencias de una persona de manera tan profunda que eventualmente empiezan a sentirse no como conclusiones derivadas de la observación de circunstancias externas, sino como verdades fundamentales sobre quién uno es y qué tipo de futuro merece. Y esas narrativas, una vez instaladas, no se desmontaron simplemente porque el éxito de True Beauty llegó y demostró con la contundencia de los números y del reconocimiento internacional que las conclusiones que habían construido eran falsas. Porque las creencias profundas sobre el propio valor no responden a la evidencia de la misma manera en que responden las teorías científicas, no simplemente se actualizan cuando aparecen datos que las contradicen. Se resisten, se adaptan, buscan nuevas maneras de mantenerse vivas incluso dentro de una realidad que debería haberlas refutado completamente. Y por eso existen todavía, años después de que el éxito llegó y se mantuvo y se amplificó, esas entrevistas donde Hwang In-yeop parece inseguro al hablar de sí mismo de una manera que resulta completamente desconcertante cuando se la ve desde afuera. Cuando uno mira a un hombre que por cualquier medida objetiva razonable ha tenido una carrera extraordinaria y que sin embargo habla sobre ella con la cautela y la falta de confianza de alguien que todavía no está completamente seguro de que lo que tiene es real y permanente y no algo que podría desaparecer con la misma rapidez e impredecibilidad con que llegó. El silencio de Hwang In-yeop sobre su vida amorosa es un silencio de una naturaleza muy particular que se distingue claramente, al menos para las personas que han prestado suficiente atención durante suficiente tiempo como para desarrollar sensibilidad hacia sus matices, del silencio estratégico que la mayoría de las celebridades del entretenimiento coreano mantienen sobre sus relaciones románticas por razones que tienen que ver principalmente con la gestión de imagen y con las expectativas.
específicas de ciertas bases de fans que sienten la vida romántica de sus ídolos como algo que los afecta de manera personal y que puede ser fuente de conflicto y de pérdida de apoyo cuando se hace pública. Ese tipo de silencio estratégico existe en la industria como una especie de acuerdo tácito entre las celebridades, sus agencias y sus bases de fans más intensas, y es perfectamente comprensible como decisión profesional aunque resulte problemático por otras razones. Pero el silencio de Hwang In-yeop sobre el amor y las relaciones tiene una textura diferente que va más allá de la estrategia y que sugiere algo más profundo y más personal que una simple decisión de gestión de imagen. La diferencia más reveladora está en la manera en que su cuerpo y su expresión responden cuando el tema emerge en una conversación pública. Cuando un entrevistador se aventura en esa dirección con la naturalidad que el género de la entrevista de entretenimiento permite y que los entrevistados más hábiles en el manejo de su imagen pública saben cómo redirigir sin que la maniobra sea demasiado obvia. En la mayoría de los actores que mantienen silencio estratégico sobre sus relaciones, la respuesta a esas preguntas tiene una calidad de protocolo bien ensayado, de respuesta preparada que se activa casi automáticamente y que produce una salida del tema que es elegante y profesional sin cargar demasiada emoción adicional. En Hwang In-yeop la respuesta es diferente de maneras que resultan difíciles de atribuir simplemente a la preparación de relaciones públicas. La mirada que baja antes de que las palabras lleguen. La sonrisa que aparece de una manera específica que los fans que lo conocen bien han aprendido distinguir de su sonrisa genuina, una sonrisa que tiene algo de escudo en lugar de algo de expresión, que construye una barrera en lugar de crear una apertura. La velocidad con que las respuestas llegan cuando son sobre ese tema, una velocidad que contrasta con la reflexividad que normalmente caracteriza su manera de procesar las preguntas y que sugiere que las palabras que salen son palabras de evasión preparadas de antemano más que reflexiones genuinas sobre lo que está siendo preguntado. Y el regreso rápido a territorio más seguro, esa maniobra de redirección que ocurre tan pronto como siente que ha dicho lo mínimo necesario para que la situación no se sienta como una negativa directa a responder. Los videos de fanmeetings que los fans más analíticos comenzaron a revisar con nueva atención mostraban algo adicional que añadía complejidad a la lectura de ese silencio específico. Había en esos contextos, donde la proximidad física con los fans es mayor y donde el tipo de intercambio emocional que se produce es más directo e inmediato que en una entrevista mediada por un periodista y un set de filmación, una calidad particular en la manera en que Hwang In-yeop manejaba la distancia, en la manera en que establecía sin palabras los parámetros de cuánta cercanía era posible y dónde estaban los límites que no debían ser cruzados. No era la frialdad de alguien que no le importan las personas frente a él, lo cual habría sido fácil de leer e igualmente fácil de criticar. Era algo más sutil y más complicado, la calidez genuina de alguien que aprecia el afecto que está recibiendo combinada con una especie de barrera invisible que se activa automáticamente cuando la cercanía amenaza con volverse demasiado real, demasiado no mediada por el contexto y la estructura que hacen que el intercambio sea manejable desde un lugar de seguridad. La frase que dijo hace años sobre cómo la fama puede destruir las relaciones y hacer que una persona pierda la capacidad de confiar en los demás con la facilidad y la naturalidad que la confianza requiere para ser genuina fue el fragmento de honestidad que más se analizó en el contexto de todas estas observaciones. Porque decía algo que era específico de una manera que las declaraciones generales sobre la dificultad de las relaciones en el mundo del entretenimiento raramente son. Decía algo que venía de la experiencia directa de alguien que había pensado sobre eso en términos personales y concretos, no en términos abstractos o filosóficos. Existe un fenómeno curioso en la manera en que el éxito masivo afecta la percepción pública de las personas que la alcanzan, y es que el éxito mismo funciona como un filtro que altera la manera en que se leen todas las señales que esa persona emite, que hace que cosas que en otro contexto generarían preguntas o preocupación sean interpretadas automáticamente a través del marco del privilegio y de la abundancia que el éxito visible sugiere. Cuando True Beauty estaba en su momento de mayor explosión cultural, cuando el nombre de Hwang In-yeop aparecía en tendencias en múltiples países simultáneamente y cuando todo indicaba que estaba viviendo el tipo de momento que la mayoría de las personas en su industria solo pueden imaginar. El filtro del éxito estaba operando de manera particularmente intensa sobre la manera en que el público y los medios leían su presencia pública. Todo lo que él producía en términos de imágenes. La relectura de entrevistas antiguas es una de las actividades más reveladoras y más desconcertantes a las que puede dedicarse alguien que sigue a una figura pública con la atención y el afecto suficientes como para haber desarrollado sensibilidad hacia los matices de cómo esa persona se presenta en diferentes contextos y en diferentes momentos de su vida. Porque esa relectura inevitablemente revela cosas que estaban disponibles para ser vistas desde el principio pero que no fueron vistas,
o que fueron vistas pero no fueron completamente comprendidas, porque el contexto en que se produjeron y el marco interpretativo que ese contexto imponía sobre la percepción hacían que las señales más importantes fueran procesadas de una manera que no les permitía revelar todo su significado en el momento en que estaban siendo emitidas. Los clips de entrevistas de Hwang In-jeop que comenzaron a circular con nueva atención después de que la preocupación colectiva sobre su estado emocional alcanzó suficiente masa crítica como para convertirse en conversación organizada y no solamente en intuición difusa compartida, revelaban con una claridad retroactiva que resultaba casi incómoda una serie de patrones que habían estado presentes de manera consistente a lo largo de mucho tiempo y que ahora, desde la distancia y con el contexto adicional que el tiempo había depositado, resultaban difíciles de interpretar de otra manera que no fuera como comunicación indirecta de algo que él no había podido o no había querido comunicar de manera más directa y más explícita. Las palabras que usaba cuando hablaba sobre sentirse perdido durante partes de su vida no eran las palabras abstractas y filosóficas que alguien usaría si estuviera hablando sobre una experiencia que ha procesado completamente y que puede describir desde la distancia serena de quien ya la ha superado y la ve con perspectiva. Eran palabras que conservaban algo de la textura de la experiencia directa, que transmitían algo de la urgencia y del peso de lo que estaba describiendo de una manera que sugería que la distancia entre el presente del hablante y la experiencia que estaba describiendo era menor de lo que el tiempo transcurrido haría suponer. El miedo al fracaso que mencionaba en diferentes formulaciones a lo largo de múltiples conversaciones no sonaba como algo que había existido en el pasado y que había sido superado gracias al éxito que el presente ofrecía como refutación de ese miedo. Sonaba como algo que seguía presente, que había encontrado nuevas formas de existir dentro del contexto cambiado del éxito, que se había adaptado a las nuevas circunstancias de manera que hacía que seguir siendo relevante, y seguir siendo productivo, y seguir siendo lo que todos esperaban que fuera se convirtieran en nuevas versiones del mismo miedo fundamental que siempre había estado ahí. La presión de demostrar algo que mencionaba de manera recurrente era quizás la señal más reveladora de todas, porque esa presión específica, la presión de demostrar y no simplemente de ser, habla de una relación con el propio valor que está mediada por el juicio externo de una manera que hace que la seguridad interna sea siempre provisional y siempre dependiente de una confirmación externa que nunca termina de ser suficientemente definitiva como para descansar en ella con comodidad. Pero lo que los fans que revisaban ese material encontraban más perturbador no eran las palabras en sí mismas, sino exactamente lo que el texto de estas observaciones señala. La forma en que esas palabras eran dichas, la manera específica en que el cuerpo y la expresión de Hwang In-jeop respondían en esos momentos de mayor honestidad relativa, la emoción que aparecía brevemente en el espacio entre una frase y la siguiente antes de que la compostura profesional volviera a instalarse y devolviera todo a la apariencia de normalidad controlada que la situación requería.